Uno. El día de hoy pues nos toca la clase número 2, en donde ya ingresamos con el tema o los temas sobre palabras, alfabetos y lenguajes. Estos son unos elementos muy importantes de poder identificarlos de tal manera que a nivel de aplicación, lo que ustedes ya hicieron en hoja de trabajo número 1, se utiliza de este lado, ¿sí? Para empezar, pues vamos a ver una actividad de repaso o actividad de seguimiento. Y, por ejemplo, yo tengo ahí esta operación proposicional. Hagámosla y en unos minutos vemos si es A, B o C. Yo lo que necesito es que me digan cuál es la respuesta, ¿ok? Háganlo en su cuaderno. Vamos a ver. Bueno, a todos los que dio tautología, ¿hubo alguno que no le dio tautología como respuesta? ¿Alguien le dio respuesta distinta? Bueno, creo que no hay dudas, ¿verdad? ¿Está todo claro respecto a la hoja de trabajo número 1? ¿Hay alguna duda sobre la hoja de trabajo número 1? No, ingeniero, todo claro. Muy bien. Pilas, así me llega. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es en materia, el tema principal. Y bueno, alfabetos, símbolos, palabras, cadenas, como ustedes le quieran llamar. Dentro del área de autómatas es importante conocer estos conceptos porque la aplicación puede ser comprendida de mejor manera. Cuando hablamos de un alfabeto, lo podemos definir como un conjunto no vacío y finito de elementos denominados símbolos. ¿Sí? Cuando hablamos del alfabeto griego, del alfabeto español, podemos ver que realmente son conjunto de elementos denominados símbolos, pero son finitos. Recordémonos del conjunto finito, quiere decir que se puede contar. Si yo les digo a ustedes cuántas letras tiene el alfabeto español, ustedes me contestan 26, 27, 28, etcétera. Si yo les pregunto cuántas letras tiene el alfabeto griego, ustedes me contestan 18, 21. ¿Sí? Un alfabeto al final es un conjunto finito. Es un conjunto finito. Luego le denominamos cadena. Se le denomina cadena a la secuencia finita de símbolos procedentes de un alfabeto. Entonces,
Si hablamos... Se escucha trabado, Inge, disculpe. ¿Cómo? Perdón, chicos, perdón, ahorita regresamos. Si consultamos cuántos símbolos o cuántas letras tiene el alfabeto español, nosotros vamos a dar una respuesta de un número. Pero ¿qué hacemos con una cadena? Una cadena es una secuencia finita de símbolos procedentes de un alfabeto. Si nos centramos en el alfabeto español, una cadena puede ser nuestro nombre. Miguel, Roberto, Melvin, Eric. Son cadenas porque son secuencias finitas de símbolos del alfabeto español. ¿Sí? Podemos armar palabras. Y recordemos, si nos vamos a los temas de la semana pasada, cuando hablamos de conjuntos finitos, hablamos de conjuntos unitarios y hablamos de conjunto vacío o conjunto nulo. ¿Sí? Aquí también existe la cadena nula o la cadena vacía. Y es aquella cadena que no contiene ningún símbolo del alfabeto, pero al final sigue siendo una cadena. ¿Ya? Sigue siendo una cadena denominada nula. El símbolo, pues, se puede hacer con el lambda en español, en minúscula, que es del alfabeto griego, o con el épsilon en minúscula, que también es del alfabeto griego. Cuando veamos ese símbolo, nosotros vamos a identificar que se refiere a una cadena nula, o a una cadena vacía, o a un conjunto vacío, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir alfabeto, puedo tener el primer alfabeto A, B, C. O sea, voy a tener una cantidad de elementos dentro del alfabeto. ¿Y qué cadenas puedo armar con el primer alfabeto? Recordemos que siempre la cadena nula o la cadena vacía o el conjunto vacío va a ser el primer conjunto o el primer elemento a tomar en cuenta dentro de un conjunto. Entonces, al hablar de cadenas, yo puedo decir la cadena nula, o sea, lambda, A. ¿Por qué? Porque yo puedo armar conjuntos unitarios. ¿Sí? Mi alfabeto es ABC. Una cadena puede ser A, solamente A. Puede ser ABC o puede ser C, 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 etc. Con el alfabeto ABC yo tengo un montón de posibilidades de armar cadenas. Al final las cadenas las podemos tomar o las podemos identificar como que fueran los subconjuntos del conjunto alfabeto. ¿Sí? Si lo relacionamos con lo que vimos la semana pasada. Si vemos el segundo ejemplo, dice alfabeto 0, 1. O sea que solamente tenemos dos símbolos en ese alfabeto. ¿Qué cadenas podemos formar con ese alfabeto? Para empezar, la cadena nula. Luego yo puedo armar una cadena con el 0, solamente con un elemento o con un símbolo. Puedo armar otra cadena 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Yo puedo armar todas las cadenas que yo desee partiendo de los símbolos del alfabeto. Tengo un tercer ejemplo ahí que dice alfabeto ASCII. Al hablar del alfabeto ASCII nos referimos a los 255 caracteres que en la computadora podemos obtener. Basado en eso, pues la primer cadena o el primer subconjunto sería el lambda. El segundo, pues yo puedo decir que es el seno de todo este número. Como representación, la palabra perro puede ser otra cadena. La palabra program nada begin end, por ejemplo. Entonces, partiendo yo de un alfabeto, yo puedo formar cadenas.
Analógicamente con los temas que vimos la semana pasada, el alfabeto puede ser el conjunto y las cadenas van a ser los subconjuntos. ¿Cuál es la notación? Para yo decir un alfabeto, yo voy a colocar una letra epsilon del alfabeto griego en mayúscula. Yo puedo decir alfabeto 1, alfabeto 2, alfabeto 3, etc. Los símbolos se denotan como tal, separados con comas, y las cadenas pues se pueden armar unidas separadas por comas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Chicas? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Ok. Ingeniero. ¿Quién está hablando? ¿No se le escucha bien? Bueno. Entonces, al tener, exacto, ese sí fue él. Al nosotros obtener cadenas, podemos hacer operaciones entre esas cadenas. ¿Qué operaciones podemos llevar a cabo? Para empezar, la primera operación es la longitud o el tamaño de una cadena. Matemáticamente hablando, lo representamos con pipes o con líneas verticales para identificar que nos referimos a la longitud o al tamaño de una cadena. Y lo que nos da como respuesta es la cantidad de caracteres o la cantidad de símbolos que obtiene la cadena. La otra operación es la concatenación y se puede representar con un punto o sin el punto. Recordémonos un poco del álgebra cuando decimos XY. A esto se le denomina concatenación y es la suma de los símbolos de la cadena A con la unión de los símbolos de la cadena B. A eso se le denomina concatenación. Y la tercera operación, utilizando cadenas, es la potencia. O sea, una cadena elevada a una potencia, siempre y cuando la potencia sea mayor o igual a 0, se define como la operación consecutiva o repetición de los símbolos o de la cadena tantas veces como la potencia lo indique. ¿Sí? ¿Qué ejemplos tenemos? Y dice acá, considerando las cadenas X es igual a 101, Y es igual a 11, definidas sobre el alfabeto 0, 1, por ejemplo, la longitud, yo puedo decir la longitud de 0 va a ser igual a 1, porque solamente tiene un símbolo. La longitud de lambda, recordemos que el lambda representa a la cadena vacía o la cadena nula. Entonces, si yo pido la longitud de lambda, va a ser igual a 0. Y si ustedes ven acá, dice longitud de X. X está acá, que es la cadena X, y tiene ¿cuántos símbolos? 1, 0, 1. Por lo tanto, la longitud de X es igual a 3. ¿Sí? Cuando hablamos de concatenación, nos referimos a la unión de sus elementos. Recordémonos de unión en temas de conjuntos. Si yo tengo concatenación XY, entonces tengo los elementos de X, 1, 0, 1, y los elementos de Y, 1, 1. Si se dan cuenta, la concatenación de XY es 1, 0, 1, 1, 1. Si tengo concatenación YX, o sea, al revés, tengo los elementos de Y, que es 1, 1, más los elementos de X, 1, 0, 1. Entonces mi respuesta de la concatenación YX va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? La potencia. Si yo tengo elemento 0, recordemos que es un símbolo del alfabeto, 0 al cuadrado va a ser 0, 0.
Yo aquí tengo 10, 1, 0 al cubo, va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí la potencia tengo x al cuadrado. X vale 1, 0, 1. Por lo tanto es 1, 0, 1, 1, 0, 1. A eso se define la operación de la potencia. Esto es cuando tenemos operación en cadenas. ¿Qué propiedades tienen las operaciones de cadenas? X, concatenación de X con una cadena nula va a ser igual a la concatenación de una cadena nula con X y va a ser igual a X. Quiere decir que la cadena nula, o sea, lambda, se le denomina como elemento neutro. Si yo tengo X concatenación de YZ, va a ser igual a concatenación de XY, Z. A esta propiedad se le denomina propiedad asociativa o la propiedad de asociatividad. Si yo tengo la longitud o el tamaño de la concatenación de XY, es lo mismo que decir la longitud de X más la longitud de Y. Si yo tengo X, la cadena X elevado a la 0, quiere decir que se va a convertir en una cadena nula. Esa sería su respuesta. Cadena nula. X a la 0 va a ser igual a nulo. X a la 1 va a ser igual a la misma cadena. X. X elevado a la I, concatenación X elevado a la J, va a ser igual a X elevado a la I más J. Siempre y cuando los exponentes sean mayores o iguales a 0. Si yo tengo la longitud de X a la I, va a ser igual al exponente. Y otra vez, Otra vez el disculpe, escucho. cortado. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Te escucho recortado otra vez. Vaya, ¿dónde nos quedamos? ¿Estamos de regreso, chicos? ¿Me escuchan? Ahora bien, Inge. Bueno, Ahora sí ya. Sí, ya se escucha. ok, disculpen. X, bueno, la longitud o el tamaño de X a la I va a ser igual al exponente por la longitud de X, siempre y cuando I o el exponente sea mayor o igual a 0. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien tiene alguna duda con las operaciones sobre las cadenas? Está bien sencillo. Estamos entonces, las operaciones con cadenas. Ok. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo el alfabeto 0,1, 0,1. Y tengo la cadena X, 1, 0, 1, 0, 1. La cadena Y igual a 0, 0, 0. Y la cadena Z igual a 1, 1, 1. Si yo tengo estas operaciones, ¿sí logran ver las operaciones con cadenas, verdad? El ejercicio número 1. Sí. Inge, Ok, si yo tengo estas operaciones, por ejemplo, yo le digo aquí longitud o tamaño de X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? 5. 5. Muy bien. Aquí lo que buscamos es el tamaño de la cadena. La longitud de la cadena de Y 3. a la 3.
Y la cadena o la longitud de Z va a ser igual a 3. 3. Si yo vengo acá con las concatenaciones y tengo concatenación de XY, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta de esta operación? Sería 10, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. y le sumamos Y, 0, 0, 0. Si yo tengo esta segunda operación, concatenación de YX, sería 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si yo tengo aquí XZ, sería 1, 0, 1, 0, 1. ¿Y Z cuánto es? 1, 1, 1. ¿Sí? Si yo tengo aquí XYZ, mi concatenación es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Una duda con eso? No, no. No, Inge. No, Inge. Ok. Si yo tengo acá Z al cuadrado, quiere decir que tengo 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Porque son dos veces Z. Si yo tengo aquí X al cuadrado, tengo 1, 0, 1, 0, 1 y otra vez 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Si tengo acá la operación Y al cubo, su respuesta es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y la última sería Z al cubo, su respuesta sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta de esta última operación? Vamos a ver, hagámosla. ¿Cuál sería la respuesta? Dieciséis. Ahí 16 dice el compañero. ¿Alguien más le dio 16? Sí, ¿verdad? Casi a todos les dio 16. Exacto. Sí, sí. La respuesta es 16. ¿Por qué? Primero, XY, o sea, la concatenación, es igual a 1, 0, 1, 0, 1, más 0, 0, 0. Pero dice al cuadrado. Por lo tanto, se repite. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y acá tenemos la longitud, que serían 16. ¿Alguna duda con ejercicios con cadenas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien ahí? Ok, ¿Todo bien, Inge? muy bien.
Sigamos. Dentro del mismo tema de teoría de autómatas, tenemos otras definiciones sobre lo que son lenguajes. Universo de un alfabeto se le denomina así al conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos de ese alfabeto. ¿Sí? Y un lenguaje del alfabeto, o lenguaje L epsilon respecto de un alfabeto epsilon, o simplemente L en el caso de que epsilon se sobreentienda, en cualquier subconjunto del universo, o sea que el lenguaje va a contener al universo del alfabeto. Ejemplos de lenguaje sobre epsilon, sobre el alfabeto 0,1. Podemos decir que el lenguaje universal puede ser lambda, 0, cadena 0, la cadena 1, la cadena 00, la cadena 01, la cadena 10, la cadena 11, la cadena 000 y etc. ¿Sí? El lenguaje vacío lo podemos denotar como un omicron en mayúscula, letra del alfabeto griego, que va a representar a un conjunto vacío. Lenguaje de la cadena vacía, pues se va a representar con un lambda. ¿Sí? Podemos decir que basados en el alfabeto 01, podemos pedir un lenguaje con las cadenas que empiezan por 0. Y todas mis opciones pueden ser 0, 00, cadena 01, cadena 000, cadena 001, cadena 010, cadena 011 y etc. Podemos solicitar cadenas de longitud 1. Que en este caso solamente pueden ser cadena 0 y cadena 1, no más. Podemos solicitar otro lenguaje o las cadenas con un número par de unos. Empezamos con la lambda. Empezamos con lambda. Y como son con par de unos, es cadena 11, cadena 011, cadena 101, cadena 110, cadena 001, etc. Y las cadenas palindrómicas. ¿Alguien sabe qué es un palíndromo? ¿O alguien se recuerda qué es un palíndromo? No, Inge. ¿Nadie? Bueno, se perdió el punto extra. Un palíndromo es aquella cadena que se escriben igual de un lado y del otro. O se leen de igual forma, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven ahí las cadenas palindrómicas que pueden obtenerse con el alfabeto epsilon igual 0,1 sería, para empezar, la vacía, o la nula, la cadena nula. 1,1 se lee 1,1 al derecho y 1,1 al revés. ¿Sí? Si vemos al final, la última cadena es 1001 y lo mismo se puede leer al revés, 1001. A estas se les denomina cadenas palindrómicas. Al seguir con los lenguajes, podemos hacer varias operaciones básicas. Operaciones que ustedes ya hicieron en la hoja de trabajo número 1 y las vimos la semana pasada. Para empezar, pues la unión. Cuando hablamos de un lenguaje 1, unión lenguaje 2, pues hacemos la concatenación de estos lenguajes. ¿Sí? Si hablamos de intersección, es lo mismo. Podemos obtener los datos intersectados entre los dos lenguajes. Lenguaje 1 menos lenguaje 2, podemos obtener la diferencia
Y logran ver, ¿verdad? Ok. Entonces, partiendo del mismo alfabeto, epsilon 01, tenemos que lenguaje 1 va a ser igual a 0, 1, 0, 0, y lenguaje 2 va a ser igual a 0, 0, 0, 1 y 1, 0. Con estos lenguajes, nosotros podemos hacer operaciones. Lenguaje 1, unión lenguaje 2, lenguaje 1, intersección lenguaje 2, lenguaje 1 menos lenguaje 2 y el complemento del lenguaje 1, que serían los elementos restantes del universo del alfabeto. ¿Qué otras operaciones se pueden hacer con lenguajes? Concatenación, potencia y clausura y cierre de cline y positivo. Esto lo vamos a ver luego. En el momento no lo vamos a ver por el día de hoy. Lo vamos a dejar para la otra semana. ¿Qué propiedades tenemos? Pues en la parte de arriba tenemos la propiedad del elemento neutro, el elemento nulo y la asociatividad. ¿Ok? ¿Alguna duda con las operaciones con lenguajes? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, si vemos acá el ejercicio número 2, vamos a poner acá. Tengo un alfabeto, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo le estoy diciendo que el lenguaje 1 va a ser mostrar 3 cadenas del alfabeto. Va a ser igual, por así decirlo, 0, 0, 0, 0, 0. Puntos suspensivos porque esto puede seguir. ¿Sí? Pero ahí yo ya cumplo con mostrar 3 cadenas del alfabeto que me están indicando acá. L2, mostrar 3 cadenas que sean de longitud 3. Entonces yo puedo venir y decir 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Todas las demás que puedan salir. ¿Sí? Porque no son únicamente esas 3. El lenguaje 3 dice mostrar 5 cadenas. No, pongamos de 3. Pongamos de 3. Que tengan por lo menos un 0. Un 0. 2 ceros. Y esto. Por decirles algo. Al final, cadenas representando lo que están solicitando pueden salir un montón. Mostrar 3 cadenas palindrómicas. Yo puedo poner 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Esa es una palindrómica. Y todas las que puedan salir. Acá, yo puedo decir, mostrar 3 cadenas con número par de 4. Yo puedo decir 4, 4, 0, 4, 4, 0, o 0, 4, 0, 4, 0. Por decirles un ejemplo. Ahí yo ya pude generar 5 lenguajes basados en el alfabeto que yo ya tengo en la parte de arriba. Ahora bien, con eso yo ya puedo hacer operaciones. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Lenguaje 1, unión lenguaje 2, pues obviamente es la unión de dos
de dos elementos o de dos lenguajes, que al final en este caso sería, según lo que, según como yo lo tengo, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, y lenguaje 2, 0, 0, 0 ya está, 1, 1, 1, 2, 2, 2, y lo que pueda venir de más. Lenguaje 1, intersección lenguaje 3, mi respuesta sería 0, 0. Y ahí no pongo puntos suspensivos porque no hay más opciones. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta del lenguaje 4 menos lenguaje 5? Alguien que me dé la respuesta del lenguaje 4 menos lenguaje 5. 000010010001. Exacto. Sería, en este caso, sería lo que pertenece al lenguaje 4. ¿Sí? Y lo que tenga que llegar. Porque recordemos que es lo que está en el lenguaje 4 y no está en el lenguaje 5. Y si hablamos del complemento del lenguaje 1, sería lo que está en lenguaje 2, pero que no se repite en lenguaje 1. Lo que está en lenguaje 3 y no se repite en lenguaje 1. Lo que está en lenguaje 4 y no se repite en lenguaje 1. Y lo que está en lenguaje 5 y no se repite en lenguaje 1. Y todo lo demás que pueda haber. Eso sería el complemento. ¿Sí? Yo podría decirles lenguaje 1, intersección, lenguaje 4. ¿Cuál es la longitud? Entonces yo tengo la intersección del lenguaje 1, lenguaje 4, sería 0, 0. Por lo tanto, mi longitud sería igual a 2. Al final, todas las operaciones, tanto de cadenas como de lenguajes, yo las puedo unificar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso, chicos? ¿Chicas? No, Inge. Estamos bien, ¿verdad? Está fácil. Por el momento está fácil. Simplemente es aplicación de lo que ya vimos con temas de conjuntos y temas de tabla de verdad con las operaciones proposicionales, ¿verdad? Ok, entonces, esperemos el día de hoy por la tarde o mañana por la mañana. Ya va a estar habilitada la plataforma. Sí, Miguel, el complemento se termina siendo infinito porque recordemos que el resto de lenguajes tenemos X cantidad de cadenas que no fueron representadas, pero que pueden ser incluidas dentro de esos grupos. Entonces, en la hoja de trabajo número 2 va a ser esto, ejercicios como estos, ¿ok? Con lenguajes, cadenas y operaciones entre cadenas y lenguajes. La representación dentro de lenguajes, hay notaciones útiles para describirlos. ¿Sí? Si hablamos de notación de conjuntos, es la notación que acabamos de ver. Ahorita todavía estamos trabajando en notación de conjuntos. Si ustedes se dan cuenta, la notación, todavía no, Eric, pero cuando ustedes la tengan habilitada y esta presentación ya va a estar ahí en la plataforma. La notación que estamos utilizando en este momento es de conjuntos. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando sobre la misma notación. Más adelante ya vamos a empezar a trabajar patrones, que es esto, el ejemplo, que al final es lo mismo, y autómatas, que a esto tenemos que llegar. Manejo de autómatas, que es la representación, o gramáticas, una gramática para poder representar todos los elementos o todo el lenguaje basado en cierto alfabeto
y que incluya todos los elementos que queremos. ¿Qué otro problema fundamental? Estudio de la pertenencia está incluida una cadena en el lenguaje escrito por una cierta notación. Y la clasificación del lenguaje puede ser representados todos los lenguajes con una misma notación. O sea, cuando nosotros tengamos un poco más adelante, cuando ya lleguemos al lenguaje más amplio, con una simple notación de patrón o una simple notación autómata o una simple notación gramatical, vamos a poder representar n cantidad de lenguajes. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas por el momento? Todo bien, Inge. Bueno, entonces estemos pendientes. Yo más creo que mañana ya va a estar listo su curso en la plataforma. ¿Ya? Eso es lo que yo creería. Pero igual estemos pendientes, estemos atentos a lo que va a pasar ahí. Entonces, esos han sido los temas del día de hoy, chicos. Cualquier duda, ya saben, a mi correo oficial, ivargasube@umg.edu.gt, y esperen ahí la hoja de trabajo para poder ser entregada la otra semana. ¿Ok? Pasen feliz día, buen provecho, cuídense y nos vemos la otra semana. Gracias, Inge. Buenas tardes.